Hay momentos en la vida en los que uno ya no pregunta por curiosidad, sino por cansancio. Momentos en los que el alma se sienta en el borde de sí misma y solo atina a decir: Señor, no entiendo. No entendemos por qué pasan ciertas cosas. No entendemos por qué, cuando más estamos tratando de hacer lo correcto, la vida parece volverse cuesta arriba. No entendemos por qué llega el dolor cuando creíamos haber avanzado, ni por qué se nos cae lo que pensábamos seguro. Y entonces vienen las preguntas. No llegan de una en una. Llegan todas juntas. Vienen los interrogantes, vienen los silencios incómodos, vienen las preguntas al cielo. Y vienen los ¿por qué? Que nadie parece responder. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Hay preguntas que no nacen de la rebeldía, sino del agotamiento. Preguntas que brotan cuando el alma ya no puede sostenerse sola. Puede pasar, y pasa más seguido de lo que creemos, que pensemos que no hay salida. Que miremos la situación y no encontremos solución posible. Que demos vueltas al problema por la noche y, al amanecer, siga exactamente igual. Muchos que están escuchando este devocional hoy se sienten así. Están viviendo un conflicto que, desde su mirada, no tiene salida. Una situación que no se arregla con palabras, ni con consejos, ni con buena voluntad. Puede ser una enfermedad que no cede. Una pérdida que duele más con el tiempo. Un problema económico que se vuelve asfixiante. Una decisión que se tomó y ahora pesa como una roca. Y en medio de todo eso, aparece un pensamiento peligroso. Hasta aquí llegué. No siempre se dice en voz alta. A veces se piensa en silencio, mientras se sigue cumpliendo con todo por fuera. Pero por dentro, algo ya se rindió. Hay momentos en los que la vida nos confronta con nuestros límites. La psicología los llama situaciones límite, pero el alma los reconoce como esos instantes en los que ya no puede más. Momentos en los que muchos han querido rendirse. Momentos en los que incluso algunos han pensado que sería mejor no seguir. Y aquí es importante decirlo con claridad y con amor. Sentirse así no te hace débil, te hace humano. Lo que define la transformación del alma no es no caer, sino qué hacemos cuando tocamos fondo. A veces, sin entenderlo, Dios permite que algo suceda para que dejemos de manejar la vida solo desde nuestras fuerzas. No porque Él disfrute nuestro dolor, sino porque sabe que solos no podemos cargar con todo. Hay dinámicas de la vida que no controlamos. Y hay planes misteriosos de Dios que no se explican de inmediato. Pero muchas veces, lo que parece una ruptura, en realidad es una invitación. Una invitación a dejar de luchar solos. Una invitación a volver a poner a Dios en el centro. Cuando llegan esas situaciones que nos superan, aparece la gran pregunta. ¿Y ahora qué hago? No hay manual para esos momentos. No hay respuestas rápidas. No hay frases hechas que alivien de verdad. Es ahí donde uno tiene que sacar al hombre bueno, a la mujer buena, que lleva guardada por dentro. No al fuerte, no al que aparenta control, sino al que se deja ayudar. El problema es que, si no sabemos vivir desde Dios, difícilmente podremos entender lo que Él está haciendo. Si no estamos ajustados a Él, vamos a buscar salidas donde no las hay. Por eso muchos terminan golpeándose contra las paredes de la vida. No porque Dios los abandone, sino porque se salieron del camino y perdieron las coordenadas para regresar. El justo no es el perfecto. El justo es el que vive en Dios. El que, aun con miedo, se mantiene cerca. Y esa cercanía cambia la forma de leer la realidad. Lo que antes parecía solo desgracia, empieza a mostrar un sentido más profundo. Pero eso requiere una vida interior. Una vida que se deja corregir, una vida que no se resiste a lo que Dios está sugiriendo.
Nuestra mayor rebeldía no siempre es gritarle a Dios. A veces es simplemente ignorarlo. Seguir haciendo lo contrario a lo que Él nos está pidiendo, aun sabiendo que ese camino no trae paz. Por eso este devocional no es para darte respuestas rápidas. Es para ayudarte a hacer la pregunta correcta. No el ¿por qué?, sino el ¿para qué? Porque solo cuando el alma aprende a preguntar ¿para qué?, empieza la transformación. Y aquí vamos a detenernos un momento. Respira. No corras. Este devocional no busca resolver tu vida en minutos, sino acompañarte a escuchar a Dios con el alma abierta. Ahora, como siguiente reflexión, vamos a mirar cómo el justo, en medio de la prueba, aprende a escuchar. Y cómo San José nos enseña a confiar cuando Dios desmonta nuestros planes. Hay una diferencia profunda entre atravesar una prueba y dejarse transformar por ella. No toda dificultad cambia el corazón. No todo dolor purifica el alma. La prueba transforma cuando encuentra a alguien dispuesto a escuchar. Aquí es donde aparece una verdad incómoda, pero liberadora. No todos escuchan a Dios en la dificultad, aunque todos sufran. Algunos se llenan de ruido. Otros se llenan de explicaciones. Otros se llenan de excusas. Pero el justo, no el perfecto, sino el que vive en Dios, hace algo distinto. Se detiene y pregunta. No pregunta para reclamar. Pregunta para comprender. Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? Esta pregunta marca un antes y un después en la vida espiritual. Porque quien se atreve a hacerla, deja de pelear contra la realidad y empieza a leerla con los ojos del alma. El problema es que vivimos tan apurados, tan cargados de respuestas automáticas, que no nos damos tiempo para esa pregunta. Antes de escuchar, ya decidimos. Antes de orar, ya reaccionamos. Antes de discernir, ya huimos. Y así, muchas veces, perdemos la oportunidad de crecer justo donde más nos dolía. El justo, en cambio, no corre. Permanece. Permanece aun cuando no entiende. Permanece aun cuando el camino se oscurece. Permanece aun cuando sus planes se desmoronan. Porque vivir ajustado a Dios no significa que todo salga bien, sino que todo tenga sentido, incluso lo que duele. Por eso la Escritura no presenta a los justos como personas sin problemas, sino como personas con una confianza profunda. Una confianza que no nace de tener control, sino de saber en quién han puesto su vida. Aquí es donde San José se vuelve un maestro silencioso para el alma. José no pronuncia una sola palabra en el Evangelio. No discute. No reclama. No exige explicaciones, pero escucha. Escucha incluso cuando lo que Dios le propone desarma completamente sus planes. José tenía un proyecto claro: casarse con María, formar una familia, vivir según la ley, hacer lo correcto. Y de pronto, todo se derrumba. María está embarazada, la ley no lo ampara, la situación lo supera. Humanamente, tenía razones para irse. Tenía argumentos para protegerse. Tenía derecho a cerrarse. Pero José no actúa desde el miedo. Actúa desde la justicia. Y aquí es importante entender algo. La justicia bíblica no es rigidez, es fidelidad a Dios. José no busca primero su conveniencia, busca la voluntad de Dios. Y por eso Dios puede hablarle. Dios no se impone. Dios se revela al corazón dispuesto. Y es en un sueño, no en una lógica humana, no en un cálculo frío, donde José recibe luz. Porque hay cosas que solo se entienden cuando bajamos la guardia. El sueño, en la Biblia, no es evasión. Es espacio de revelación. Cuando el alma deja de controlar, Dios habla. Hoy muchos tienen miedo de soñar. Porque soñar implica abrirse a lo que no dominamos. Soñar implica confiar,
soñar implica aceptar que no todo depende de nosotros. Pero Dios sigue hablando en el silencio, en la noche, en el descanso del alma. El problema es que queremos respuestas sin silencio. Queremos dirección sin oración, queremos claridad sin entrega. Y así no funciona la vida espiritual. José nos enseña que a veces Dios no cambia la situación de inmediato, pero sí cambia la manera de atravesarla. No elimina el problema, pero muestra el camino. Y eso es lo que transforma el alma. Quizás hoy tú también estás viviendo algo que no elegiste, algo que no planeaste, algo que te desacomodó por completo. Tal vez perdiste un trabajo, tal vez una relación se rompió, tal vez una enfermedad cambió tu ritmo de vida, tal vez una decisión ajena te dejó herido. La pregunta no es solo qué vas a hacer. La pregunta es desde dónde lo vas a hacer. Desde el miedo, todo se vuelve amenaza. Desde Dios, incluso el dolor se vuelve escuela. Por eso el justo se pregunta: Señor, ¿qué me estás queriendo decir con esto? No para justificarse, no para resignarse, sino para alinearse. Cuando una persona empieza a vivir así, algo cambia por dentro. Deja de luchar contra la realidad y empieza a caminar con Dios dentro de ella. Y aquí aparece una verdad que sana. Dios no desperdicia ninguna herida cuando se la entregamos. No todo lo que pasa viene de Dios, pero Dios puede usar todo para bien. Incluso lo que no entendemos. Incluso lo que nos rompió. Por eso, soñar en Dios no es ingenuidad, es fe madura. Soñar no es negar la dificultad, es creer que Dios todavía tiene la última palabra. Soñar con una vida distinta, soñar con sanación, soñar con paz, soñar con volver a empezar. No tengas miedo de soñar, porque los sueños entregados a Dios no engañan el corazón, lo preparan. El mismo Dios que sacó a Eva del sueño de Adán, es el Dios que en sueños mostró a José el camino hacia Jesús. Y ese mismo Dios hoy quiere hablarle a tu alma. Tal vez no con ruido. Tal vez no con certezas inmediatas, pero sí con una paz suave que te diga: no estás solo. Tu problema no es invisible para Dios. Tu dolor no le es ajeno. Tu cansancio no le molesta. Dios ya está trabajando, incluso cuando tú no lo ves. Y ahora, como parte final de este devocional, vamos a entrar en un momento sagrado. Un momento para dejar de pensar tanto y empezar a orar. Un momento para que esta palabra no se quede en la mente, sino que baje al corazón. Llegados a este punto, ya no es momento de entender más. Es momento de entregar. Porque hay cosas que no se resuelven pensando, se sanan confiando. Por eso, si puedes, busca una postura cómoda. No tengas prisa. Este momento no es para correr, es para permanecer. Respira profundo. Deja que el ruido interno se aquiete poco a poco. No luches contra tus pensamientos, simplemente déjalos pasar. Ahora, lleva tu atención al corazón. Ahí donde se acumulan las preguntas, ahí donde se guarda el cansancio, ahí donde, a veces, la fe tiembla. Y desde ese lugar, comencemos a orar. Señor Dios, aquí estoy. No vengo con respuestas. Vengo con el corazón abierto. Tú conoces mi historia mejor que yo. Sabes lo que me duele, lo que me preocupa, lo que me quita el sueño. Tú sabes cuáles son las preguntas que me hago en silencio, esas que no me atrevo a decir en voz alta. Esas que cargo cuando nadie me ve. Hoy no quiero exigirte explicaciones. Hoy quiero pedirte algo más profundo. Enséñame a escuchar, enséñame a vivir esta prueba contigo y no lejos de ti. Señor, reconozco que muchas veces he querido controlar todo, he querido resolver todo con mis fuerzas y he terminado agotado, frustrado, herido. Hoy suelto mis planes, suelto mis miedos,
suelto mis expectativas rotas. Suelto la necesidad de entenderlo todo para empezar a confiar en ti. Dame un corazón justo, Señor. No perfecto, sino ajustado a tu voluntad. Un corazón que no huya en la dificultad, que no se cierre en el dolor, que no se endurezca en la prueba. Dame un corazón como el de San José, silencioso, obediente, disponible. Un corazón que se deje guiar cuando tú desmontas mis planes para construir algo más grande. Espíritu Santo de Dios, ven ahora. Ven a consolar lo que está herido, ven a iluminar lo que está confuso, ven a sostener lo que está cansado. Espíritu Santo, dirige mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de sentir. Entra en mis decisiones, entra en mis miedos, entra en mis noches largas. Si hay algo que no entiendo, dame paz. Si hay algo que debo cambiar, dame humildad. Si hay algo que debo soltar, dame valentía. Señor, te entrego este problema que hoy me pesa. Te entrego esta situación que no tiene salida clara. Te entrego esta herida que sigue abierta. Te entrego esta espera que me desgasta. Haz tú lo que yo no puedo hacer. Yo confío en que, incluso ahora, cuando no veo resultados, tú ya estás obrando. Confío en que mi problema no es más grande que tu amor. Confío en que mi noche no es más fuerte que tu luz. Confío en que mi historia no está terminada. Enséñame a soñar de nuevo, Señor. No desde la ilusión vacía, sino desde la fe profunda. Que no tenga miedo de soñar con paz, que no tenga miedo de soñar con sanación, que no tenga miedo de soñar con un nuevo comienzo. Porque tú haces posible lo que para mí parece imposible. Hoy decido creer que este dolor no es el final, que esta prueba no me define, que esta etapa no será eterna. Hoy decido caminar contigo, paso a paso, día a día, aunque no vea todo el camino. Gracias, Señor, porque no me dejas solo, porque me hablas incluso en el silencio, porque me sostienes incluso cuando no lo siento. Descanso en ti. Amén. Quédate unos segundos más en silencio. No corras. Deja que Dios termine de hablarle a tu alma. Recuerda esto. No todo se entiende de inmediato, pero todo puede transformarse cuando se vive con Dios. Si hoy llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este devocional te encontró porque tu alma necesitaba descanso, dirección y esperanza. Sigue caminando. Sigue confiando. Sigue escuchando. Y no olvides nunca esto. Gracias por dejar que este devocional del cielo acaricie tu alma. Recuerda, cuando callas por dentro, Dios te habla más fuerte. Nos vemos en el próximo devocional. Aquí, en Dios todo lo puede.